Definitivamente los hábitos son determinantes. Hay un principio y es que los hábitos determinan el futuro de un ser humano. Los hábitos determinan el futuro de un ser humano y por ende es sumamente poderoso comprender y entender cómo crearlos, cómo mantenerlos, cómo sustentarlos. Incluso se habla de que pequeñas acciones crean hábitos y los hábitos, si se hacen repetitivamente, crean nuestra personalidad y nuestra personalidad influye en nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino en la vida, nuestro resultado en la vida. O sea que lo que hacemos constantemente es definitivo en nuestra vida. Incluso hay un filósofo que plantea clarísimo que la excelencia es un hábito, que la excelencia es un hábito. Entonces los hábitos definitivamente son determinantes para el crecimiento y hoy vamos a hablar de hábitos, y está inspirado en el libro Los hábitos atómicos y vamos a hablar de hábitos porque definitivamente esta pequeña porción de nuestra vida constante crea grandes resultados y los hábitos tienen algo muy especial. Es que los hábitos logran tener acumulación en el tiempo. Los hábitos logran tener sumatoria y un hábito constante puede llegar a crear incluso riqueza. Por ejemplo, un hábito como ahorrar. Los hábitos como el ahorrar te pueden entregar riqueza en el tiempo. Hacer deporte, alimentarte bien, te entregan salud en el tiempo. Ahora bien, también hay hábitos inversos, o sea, hábitos que terminan siendo malos hábitos y que terminan deteriorando tu futuro y afectando tu vida. Y por eso son tan importantes. Y el primer paso para poder llevar los hábitos a buen término es hacernos conscientes de ellos. ¿Qué hacemos de manera repetitiva? Hay hábitos que están dirigidos a transformar los resultados. Cuando estamos hablando empresarialmente, uno debería evaluar constantemente qué hábitos aportan a mis resultados empresariales. Y eso es algo muy valioso y pero muy importante en este concepto que estamos hablando, y es reconocer cuáles son los hábitos que generan resultados. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo. Hay hábitos que mejoran los procesos, o sea, que generan eficiencia, que ayudan a ser más efectivos. Y hay hábitos que tienen que ver con transformar nuestra identidad, con transformar nuestra forma de ser. Y para cada cosa hay diferentes hábitos. Por ejemplo, leer es un hábito que primero transforma el ser. No es un hábito que directamente pase a tener un efecto en el resultado. Entonces hay hábitos para transformar la identidad, para mejorarme como ser humano, para llevarme a mi mejor versión. Hay hábitos que ayudan a mejorar el proceso. Orden, el aseo de la casa, ¿qué hago primero? ¿Cómo organizo mi hogar? Las tareas, ¿qué tareas hago primero? ¿Qué diligencia en la casa hago primero? Entonces hay hábitos que tienen que ver con los procesos para mejorar la eficiencia del tiempo de mi productividad diaria. Hay hábitos que están enfocados en los resultados desde el punto de vista económico. Entonces, digamos, en un negocio normalmente el contacto, los clientes, la prospección, hay que volverlo un hábito. El problema, muchas compañías paran su facturación porque no logran crear el hábito de prospectar para poder facturar, Entonces es sumamente importante comprender este principio, y es que hay tres tipos de hábitos: hábitos para alterar los resultados, hábitos para alterar el proceso o para mejorar el proceso, o hábitos para mejorar mi identidad. Hábitos para mejorar los resultados, hábitos para mejorar el proceso y hábitos para mejorar la identidad. Entonces, en el caso de los resultados, colocamos el ejemplo de prospectar para poder facturar. Es un ejemplo de hábito. Todos los días debo prospectar, todos los días debo contactar, todos los días, en todos los modelos de negocio. En la materia prima es los clientes. Y si yo no creo hábitos que me ayuden a mejorar mis resultados, hoy en día hay hábitos como el marketing digital. Entonces hábitos como todos los días publicar, todos los días crear contenido de valor, todos los días crear interacción con los clientes de manera digital.
Esos son hábitos que hoy hay constantemente que hay que tener en cuenta. Entonces están los hábitos de los resultados que tienen que ver con este concepto. Pregúntate allí interiormente, ¿cómo están tus hábitos de resultados? ¿Cuáles son tus hábitos que generan resultados? Hay gente que está trabajando diariamente y no tiene conciencia de eso. ¿Cuáles son los hábitos que generan resultados? ¿Cuáles son esos hábitos? Porque si no los puedo identificar, no los puedo mejorar. Porque si no los puedo identificar, no los puedo mejorar. Entonces hay hábitos de resultados, hábitos de proceso. Tengo que identificar cuáles son los hábitos de proceso, que no van directamente al resultado, pero que ayudan a la eficiencia del tiempo. ¿Cuáles son los hábitos de proceso? Ejemplo, de orden, de llamadas, de la agenda del día. ¿Cómo estructuro mi día para que pueda funcionar mejor? ¿Reconoces tus hábitos de proceso? ¿Reconoces tus hábitos de resultado? Y el tercero, los hábitos de identidad, de mejorar mi ser. Por ejemplo, un hábito espiritual. La oración es un hábito para transformar mi identidad, para transformar mi mentalidad, para transformar mi interior. Entonces, ¿cómo estás en tus hábitos de transformar tu identidad? ¿Cómo estás en tus hábitos para mejorar los procesos? ¿Y cómo estás en tus hábitos de resultados? Te invito a que no solamente escuches y me veas, y que solamente me veas aquí a través de la pantalla, sino que revisa cuáles son tus hábitos de cada uno de estos 3 tipos de hábitos que hay para poder mejorar. El concepto es hábitos atómicos porque estos pequeños partículas en nuestra vida, estos pequeños elementos en nuestra vida determinan nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestro destino. Las acciones pequeñas repetitivas generan hábitos, los hábitos repetitivos transforman o afectan mi identidad y mi personalidad, y mi identidad y mi personalidad afecta mi carácter, y mi carácter va determinando un resultado en mi vida, por eso va determinando un destino. Los hábitos determinan el futuro de un ser humano. ¿Por qué es importante los hábitos? ¿Por qué son importantes los hábitos? Porque los hábitos ahorran energía. Los hábitos ahorran energía. Uno gasta mucha energía pensando qué va a hacer hoy, qué voy a hacer mañana. En cambio, cuando ya tengo unos hábitos constantes en cada uno de estos ítems, en el resultado, en los procesos, en identidad, si yo los tengo identificados, si yo los tengo, le tengo seguimiento y los estoy evaluando, esos hábitos me ahorran energía. Tengo que pensar menos. Yo me levanto y ya sé lo que tengo que hacer. Primero oro, después me cepillo, después me visto para ponerme la ropa deportiva, hago deporte, empiezo a leer, me tomo un café. Termino de leer, empiezo a publicar, hago la primera publicación del día, termino la primera publicación del día, hago las llamadas de seguimiento, reviso la lista de tareas, de 8 a 12, seguimiento, tareas, contactos, paro a las 12:30, almuerzo. Es eso. ¿Cuáles son los hábitos? Entonces hay hábitos para mejorar mi interior, para mejorar los procesos, y tienes que identificarlos. Ahora bien, todos los hábitos tienen que tener un horizonte, hacer una solución a un problema. La mayoría de las personas no son conscientes de eso y no son conscientes de los hábitos, y lo hacen al revés. Vuelven el hábito un problema. No, los hábitos hechos de manera consciente son la solución a un problema. Son la solución a un problema. Entonces, uno debería revisar en dónde se están dando los cuellos de botella, en dónde se están generando tropiezos en mi proceso diario de mi vivir, y hacer los ajustes de los hábitos que debo poner para solucionar un problema. No lo hagas al revés. Cuando no eres consciente de lo que te estoy hablando, hay gente que vuelve hábitos un problema, no una solución. O los hábitos son una solución o los hábitos son un problema. Hay gente que toma gaseosa todos los días, va camino a un problema. Es un hábito que va camino a un problema. Pero si yo camino todos los días, es un hábito que va camino a una solución. Y ese es el concepto. Revisa que todos tus hábitos, todas tus acciones repetitivas, conscientes o inconscientes, tengan una solución, aporten, genere valor a tu vida. Ahora bien, hay 3 formas de volver un hábito
digamos, que pueda anclarse en tu vida. Hay que verificar que mis hábitos que generen valor y estén aportando a mi vida, a mis resultados, deben tener 3 elementos, 3 consideraciones sumamente importantes que van a permitir que estos hábitos se anclen en mi vida. Primero, que sea obvio, que sea lógico, que sea un hábito lógico, que no rompa el sentido común. A veces tenemos hábitos que si no nos evaluamos y estamos haciendo las cosas al revés, entonces puede que tú sigas siendo terco con tu hábito y tú estás haciendo el hábito al revés. Tu cerebro rechaza ese hábito porque siente que tiene mucha resistencia. O sea, a veces la resistencia del hábito hacia el hábito, la resistencia de mi cuerpo, la resistencia de mi mente hacia el hábito es señal de que el hábito posiblemente no sea lo suficientemente lógico. Por eso tengo que evaluar que mi hábito tenga lógica, que tenga un orden. Voy a colocar un ejemplo. Una persona que se levanta y se baña y después hace deporte para volverse a bañar. Entonces ahí va a haber una resistencia porque no hay lógica. ¿Sí? Está rompiendo el sentido común. Es mejor levantarse, hacer deporte y ahí sí bañarse. Entonces, son ese tipo de cosas. Ahora bien, es que a mí me gusta así. Bueno, tú vas a poder entenderte, pero es importante que para tu cerebro, para tu mente, para tu cuerpo, el hábito sea lógico. El hábito sea lógico. Entonces, cuando no hay lógica en el hábito, cuando no es obvio, cuando no tiene sentido común para mi cuerpo, mi mente y mi cerebro, lo rechaza. Primer elemento. Segundo elemento, que sea sencillo, que sea fácil de aplicar. No un hábito que tenga todo un tecnicismo que termina siendo desgastante hacerlo. No, que es que yo primero me pongo aquí, doblo acá y hago aquí, después bajo y hago para poder hacer un hábito tiene como 30 pasos antes de llegar al hábito. Que sea sencillo, que sea práctico, Nosotros muchas veces, por no evaluar los hábitos de manera profunda y hacer este tipo de revisión, de observación, de introspección, hacemos que nuestros hábitos se vuelvan casi enemigos de nosotros, porque no los hacemos sencillos, no hacemos que los hábitos sean prácticos, no hacemos que los hábitos sean aplicables para que puedan ser constantes. Entonces debe ser lógico, primero, debe ser sencillo, debe ser práctico. Ese hábito debe ser sencillo, debe ser práctico. Y el tercer elemento del hábito es que debe ser satisfactorio. No que te guste, sino que veas progreso, que tenga avance, que te haga sentir bien, que te edifique. Y cuando estos hábitos son lógicos, son sencillos y son satisfactorios, hacen que el hábito se pueda anclar en mi vida y yo no pelee con él, que no se vuelva un tema que no lo quiero hacer. Entonces muchas veces nosotros nada que podemos leer porque no hemos evaluado cómo organizar ese hábito, porque lo hacemos complicado. Lo hacemos complicado en el horario, la forma, el lugar, ¿sí? La metodología, mucha bulla. Entonces hay que organizar el ambiente para el hábito. Hay que crear el ambiente para que el hábito se pueda volver automático. El juego de los hábitos es llevarlo a cero resistencia y que haya muchísima frecuencia. El juego de los hábitos es llevar a cero la resistencia, y elevar digamos, como el impacto en mi vida y que sea satisfactorio para que se vuelva automático. Voy a colocar un ejemplo. Todos los lunes en este espacio empoderamos. Y eso para mí ya es un hábito. Y estoy creciendo con ese hábito. Yo soy el que más aprende cada vez que preparo un tema neutro para emprendedores. Siempre se prepara un tema neutro para los empresarios, para emprendedores de esta comunidad. Y eso es un hábito. Y yo tengo que volverlo automático. Porque si no me enloquezco, imagínense, cada 8 días, 52 programas al año, 52 eventos al año. Tengo que preparar un material. Y tengo que crear ese hábito.
volverlo automático, que no haya resistencia, llevar a cero la resistencia. Entonces tengo que hacerlo práctico, tengo que hacerlo obvio. Entonces yo ya tengo toda una metodología, cómo escribo, cómo organizo los temas, cómo van los tiempos, yo ya lo tengo planeado, si no, no puedo hacerlo. Y ese es el concepto que tú tienes que evaluar. Tú tienes que revisar que tus hábitos logren llegar a cero resistencia y se vuelvan automáticos. Ahora bien, los hábitos deben estar, hay una forma y hay una técnica para que los hábitos puedan sostenerse en el tiempo. Y es tener compromiso público o asociación hacia el hábito. Ejemplo, por eso muchas personas para ayudarse se unen a club de lectura, se unen a club de deportes o a grupos de deporte o posiblemente grupos de oración para poder que el hábito esté anclado en un compromiso, que tenga un compromiso, que tenga una tercera fuerza. Una tercera fuerza ayuda a que el hábito sea poderoso. Ahora hay una metodología muy interesante y es crear un hábito público. O sea, publicar mi reto en las redes sociales y decir, voy a correr, en tal fecha voy a correr tanto kilómetros, los invito a que me acompañen en el proceso, voy a leer tantos libros al mes, quiero que me acompañen en el proceso. Un ejemplo. O sea, tú puedes, a través de hacerlo público, tu hábito, tú puedes crear un ancla emocional que inconscientemente te ayude a volverlo mucho más afianzado a tu vida. Un ejemplo, con tu pareja puedes crear una competencia sana de hábitos. Una competencia sana de hábitos. El que no lea un día a la semana, no puede, todos los días debemos leer, el que no lea pierde. O el que sea, deporte. El que tú quieras mejorar. Recuerda que tenemos 3 tipos de hábitos. Hábitos para los resultados, hábitos para mejorar el proceso y hábitos para mejorar mi identidad como ser humano, la parte del ser. Entonces, yo debo analizar los beneficios de cada hábito y debo estar comparando, y los hábitos se pueden mejorar. La idea no es quedarse con un hábito toda la vida. Creo que hay un grave error. Eso es una zona de confort disfrazada que te va a limitar tu proceso de éxito. Entonces tú debes estar evaluando y analizando los beneficios de los hábitos que tienes hoy en tu vida. Evalúa cada hábito hoy, evalúa tus beneficios. Claramente los buenos, sosténlos, los que tienen que mejorar, mejóralos, y los que debes cambiar, cámbialos, porque es la única forma de mejorar. Estos pequeños elementos, estas pequeñas acciones generan grandes transformaciones. Ese es el poder del hábito. Lo más importante del hábito es repetirlo muchas veces, hasta poder lograr anclarlo en nuestra mente y volverlo algo esencial, volverlo algo natural. Volverlo natural. Porque cuando lo vuelves natural, se elimina la tensión y ya no hay resistencia. Y esa es una búsqueda de los hábitos. De tanto repetir y esperar que se dé ese momento. Se habla, hay diferentes teorías, 21 días para crear un hábito, se habla de 40 días. He escuchado teorías de 60 días, que es la que más he escuchado. Digamos, saquémosle un promedio, 30 días para poder crear un hábito. Hay diferentes teorías, 21, 40 y 60. Lo máximo que he escuchado es 60 días para crear un hábito, para que se disminuya la tensión. Para que no haya resistencia, tiene que haber repetición. Para que se elimine la resistencia, tiene que haber repetición. Entonces, entre más lo hago, y yo tengo que ser consciente porque tengo que ser capaz de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Porque tenemos que recordar que nuestros hábitos definitivamente al final van creando lo que somos, van creando nuestra forma de ser. Hay algo especial que quisiera compartirles, y es que una de las formas de que el hábito se vuelva afianzado en mi vida es ritualizarlo. Ritualizar el hábito. No, vamos a colocar un ejemplo. Voy a leer. Antes de leer, pongo un incienso, una velita que aromatice el lugar, aclimato el lugar, me baño para estar despierto, me pongo ropa cómoda, me siento, tengo marcador, resaltador, lapicero, cuaderno a la mano.
Entonces la lectura se vuelve todo un rito y eso ayuda al cerebro a anclar el hábito. Anclar el hábito, tenemos que ritualizar el proceso. Ritualizar el proceso. Así se anclan más fuerte los hábitos. Entre más mística haya en el hábito, más digamos, lo tengamos como más adornado, más, digamos, equiparado, el hábito coge fuerza porque también tiene un efecto emocional en ti, tiene una satisfacción emocional. Entonces, revisa, si te está costando leer, revisa el ritual que tienes para leer. Si te está costando deporte, revisa cómo está el ritual. Si te está costando orar, que para mí es sumamente importante, revisa cómo lo estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? Todo eso tiene que ver con poder anclar nuestros hábitos. ¿Cómo anclar nuestros hábitos? Buscar que sea siempre realizable y repetible. Realizable y repetible. Que siempre lo puedas realizar. Que cada hábito tenga esa capacidad de seguir y seguir y seguir. Que no haya barreras para hacerlo. Somos muy chistosos porque tenemos los hábitos, digamos, diseñados de una manera que muchas cosas lo saquen de camino. Entonces tengo que evaluar qué está sacando del camino mi hábito. Entonces todos los días, yo recuerdo, como ejemplo, ya lo he contado en otros momentos, que veíamos que el deporte se nos estaba quedando por fuera. Y lo revisábamos y la conclusión fue levantarse a las 4 de la mañana para las 4:30, 5:30 poder hacer deporte. Porque no nos estaba quedando tiempo. No nos estaba quedando tiempo. De lunes a viernes, de lunes a jueves, nos estamos levantando 4 de la mañana para poder hacer ese ejercicio. Lo hemos dicho muchas veces. Y eso nació de revisar cómo está funcionando el hábito, de medir los avances. Debes medir los avances de tus hábitos. Debes medir los avances de tus hábitos. Recuerda, busca socios para tus hábitos, busca personas para que te ayuden. Por ejemplo, a mí me cuesta levantarme a las 4 a veces, pero mi esposa se levanta y eso me toca levantarme. O a veces pasa al revés. ¿Ya? Ahora bien, lo que más te va a permitir un hábito es que vas a pasar de ser bueno a ser grandioso en algo. Y eso es lo que debes buscar. Lo que debes buscar con el hábito es que te lleve a esa maestría, a esa capacidad superior de hacer algo bien hecho. Y los hábitos pueden llevarte a excelencia, a ser muy bueno en lo que haces. Y por ende, empresarialmente hablando, pues te tiene que dar resultados también económicos. ¿Cuál es la gran amenaza del éxito? ¿Y cuál es la amenaza de los hábitos aplicados al éxito? Hay una amenaza de los hábitos aplicados al éxito y es que te puedan aburrir. La amenaza del éxito a través de los hábitos es que llegues al aburrimiento, porque haya una rutina monótona que ya te empieza a afectar emocionalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amoldarlos a mi vida, tengo que conocerme y buscar que el hábito pueda tener permanencia. Y el hábito pueda sostenerse en el tiempo porque está amoldado a mi personalidad. Amigos, el éxito se debe refinar diariamente. El camino hacia el éxito se refina diariamente. Y los hábitos son ese elemento que refina el éxito. El éxito se refina diariamente, son pequeños pasos constantes. Y los hábitos son ese elemento que refinan tu proceso hacia el éxito. El objetivo es establecer un estilo de vida que te lleve a tu éxito, que aporte a tu éxito, que tus hábitos estén alineados con tus anhelos, que tus hábitos estén alineados con tus metas, en lo personal, en lo económico, en lo empresarial. Ese es el final, la importancia y el valor de los hábitos.